Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Vamos a quedarnos con la fracción 23, que es una fracción, como todo el Evangelio, es muy interesante. Sin embargo, esta fracción hay que colocar la mirada muy fija sobre la acción que hace nuestro Señor Jesucristo cuando dice: luego de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La acción de nuestro Señor Jesucristo es decir, subió. Bueno, vamos a mirar esta acción significante dentro de la acción de nuestro Señor Jesucristo, en especial porque nos enseña muchas cosas. Tenemos que pasar primeramente por el filtro de la tradición del magisterio de la Iglesia. Y hoy vamos a tocar una persona que es bastante interesante, que pues lastimosamente en sus últimos momentos se fue hacia una herejía, mesalianos o euquitas, que quiere decir pues obviamente hombres de oración, hombres orantes. Bueno, que también una herejía después más adelante sobre el siglo XII, la famosa herejía del Fuga Mundi, pero que en ese momento vamos a quedarnos simplemente con esta acción dentro de la misma patrística de la Iglesia. En cuanto a este personaje, se llama el famoso Simeón de Mesopotamia, o el famoso Macario, que hizo parte del monacato primitivo sobre Asia Occidental, en especial Mesopotamia, y que precisamente se conoce como Macario, es porque sus escritos llevan el nombre de Macario. Inclusive este gran hombre, digo pues gran hombre, lastimosamente pues cayó en esta división. Fue también discípulo de Antonio y fundador de muchas comunidades monásticas sobre el desierto de Échete. Que bueno, en fin, no vamos a detenernos sobre este hombre, simplemente detenernos sobre la teología que él manejaba, que es muy interesante con respecto también a la acción de la patrística, sobre todo para tratar de observar lo que habla el texto del día de hoy, el Evangelio de Mateo, que iniciamos precisamente sobre esta acción, en la cual que esta herejía, de la cual él pues obviamente fue sancionada por el Concilio de Éfeso y antes por el Sínodo de Constantinopla, esta herejía de los famosos mesalianos o euquitas, pues hoy también se ha incrustado dentro de la Iglesia. Y no sé si ustedes habrán escuchado los famosos movimientos de Cristo solo, o sea, Cristo sí, Iglesia no, una herejía muy sagaz que hoy está dentro de la misma Iglesia Católica y que de las cuales muchos bautizados participan. Bueno, independientemente a los errores, independientemente a las cosas que los ministros, sacerdotes, obispos, inclusive hasta el mismo Papa lleguen a hacer dentro de la misma Iglesia Católica, hay que ser congruentes con el mensaje de Jesús. Y sobre todo tener la certeza que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si Él dijo que iba a sostener su iglesia, la sostiene. Él sostiene precisamente su iglesia, porque Él fue quien la fundó. En Pedro la fundó. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que dentro de esta misma acción teológica y dentro de esta misma concepción teológica, sin duda, este hombre, dentro de su misma teología, corroboró e hizo una aplicación, llamemos así una aplicación, es decir, o indujo ciertos textos de Gregorio de Niza y también la obra de Basilio el Grande, el tratado del famoso de Institutio Cristiano, que este mismo Simeón, o sea Macario, era hombre muy culto y gran teólogo, que como vuelvo y digo, incrustó su pensamiento en las obras de estos grandes padres de la Iglesia. Que dentro de los importantes escritos está el famoso Erotápocriseis, así como usted lo escucha, Erotápocriseis, que es un escrito bastante, que son cartas, es un escrito
que va enunciando o va queriendo dar a entender lo que es el concepto de la teología en cuanto a la Iglesia Universal, de que parte de que el perdón de los pecados, o que más bien el inicio de todo pecado parte del pecado original, dice él. Y pues obviamente ciertos padres de la Iglesia han conservado esa doctrina. Es ahí lo interesante. ¿Qué es lo que no conviene? Que dice él que el bautismo pues obviamente es el comienzo de la lucha espiritual, y que no ve ahí como la regeneración del pecado. Que por el contrario, pues sí, como todos sabemos, la acción de Dios es que nosotros, ustedes y yo, nos salvemos, mientras que la acción del maligno es distraernos mediante malos pensamientos con los que tanto hay que luchar. Decía este hombre Simeón, el famoso Macario, que el requisito para que la oración sea fructífera es la famosa eusegesis, que es la famosa estrategia contra Satanás, que es precisamente la lucha. De forma que la lucha en la vida monástica cenobítica, en pobreza y en celibato. Con ella se pretende que el alma, eso está hablando de la teología de él, ¿no? De la misma teología de este hombre, que aplican otros padres de la Iglesia. Que sea signo, es decir, para que pueda unirse con Dios, y sea signo del menosprecio de lo corruptible. La vida de oración no aísla al individuo de la comunidad, sino que lo lleva consigo a la tarea de la famosa diaconía, de la comunidad del servicio, en cuanto a lo que lo hace recíproco, para que se convierta en ascetas y experimentados vocacionados maestros espirituales y prácticos. Ahora usted dirá, pero ¿por qué estamos tocando eso? Claro, ya vamos a ver el por qué estamos tocando eso, en especial este hombre, Macario, ya que a lo que yo quiero llegar, y con respecto a lo que nos enseña este hombre en otro Apocrypha, en sus cartas, y también lo que enseña la patrística con respecto a estos hombres que son considerados dentro de la acción también de la patrología, es decir, dentro de la misma patrística, famosos de Opere Monacorum, o sea, de la obra de los del monacato. Es importante entonces fijar nuestra mirada en esto, precisamente en eso, en la acción de lo que llama euges, que quiere decir la acción de la oración, de poder contemplar a Dios, de poder tener una intimidad con Dios, de poder llegar a comprender y contemplar el plan de Dios en nuestra vida. Es decir, que Jesucristo sea el único centro de nuestra vida, y que nosotros no caigamos en la acción primero que todo, pues todos tenemos que luchar, ¿no? En la vida espiritual y en la vida, pues obviamente corporal, tenemos que luchar. Pero que no caigamos en la acción de Satanás, de los malos pensamientos, de las malas inclinaciones, malos deseos, sino que la lucha tiene que ser constante. En eso sí está uno de acuerdo. En ciertas posturas que decía obviamente esa herejía, de la cual lastimosamente pues fue sancionado y pues obviamente aislado de la comunión con la Iglesia, precisamente era esa herejía del famoso mesalianos, eucatianos, que partía de eso, de que Cristo sí, la Iglesia no. En cuanto a que ellos precisamente rechazaban toda disciplina e incardinación con la Iglesia. Es importantísimo tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque es que si usted hace parte de la Iglesia, pues usted tiene que estar en comunión con la Iglesia de Cristo. Si usted hace parte de la Iglesia, tiene que mínimamente acudir a un templo católico, participar de la vida sacramental, alimentarse de los sacramentos, y ahí sí entonces iniciar un camino de conversión. ¿Qué es lo que le posibilita entonces entrar usted en la vida de gracia? De lo contrario, usted no puede estar en la vida de gracia si no tiene una vida cercana con la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pasa mucho eso, no tanto los protestantes, porque es que los protestantes se congregan en sus iglesias y esos son ya movimientos heréticos cismáticos que quieren acabar con la Iglesia sí o sí, con las bases profundas de la Iglesia. Listo, ya eso no hay ningún problema ahí, porque ya se sabe muy bien lo que es o de Cristo o sin Cristo. Prefiero estar usted con Cristo que sin Cristo. Pero si usted es católico, vuelvo al sentir del catolicismo. Si usted es católico, y como enseña la patrística, y como se ha visto a través de este hombre Simeón de Mesopotamia, Macario, pues hay muchas personas que pueden llegar a caer en esos errores
Y pueden llegar a caer a que sí, voy a la iglesia, simplemente me alimento de la Eucaristía, recurro al sacramento, pero ni más, ni más. Y eso, algunos que se dicen bautizados, que son católicos bautizados, apurado van a misa una vez al año, eso porque les toca, o de pronto en Semana Santa y en Navidad, de pronto, pero porque les toca, pero ni más. Entonces ahí uno dice, ¿dónde está la vida de gracia? Y son personas que sí, uno a veces se encuentra con personas que son personas muy caritativas, de mucha oración, como estas personas, la famosa acción Euges, que quiere decir la famosa oración. Son personas orantes, movimiento orantes, la famosa herejía de Euquitas, que sí pueden ser personas muy orantes, pueden ser personas que hagan oración, que hagan muchas obras de caridad, que hagan mucho bien al prójimo. Nadie está diciendo que no, perfecto. Pero el problema es que le falta la vida de gracia. El problema es que le falta la comunión con Cristo. Y el problema es que al estar sueltos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entonces pueden recaer en ciertos peligros. Que el principal peligro es condenarse. El principal peligro es caer en la condenación. El principal peligro es alejarse uno totalmente de Dios eternamente. Ese es el principal peligro. ¿Qué más peligro que ese? No hay más peligro que ese. Bueno, de forma que cuando uno empieza a analizar la circunstancia, la situación, y uno empieza a entrelazar las circunstancias, uno dice, claro, es necesario la gracia de Cristo para mantenerse en la lucha, porque si no puede llegar a pasar, como estas personas, estos herejes, que sí, usted puede tener muchos malos pensamientos, usted puede tener malas cosas y usted lucha contra ellos, pero el peor engaño del maligno, y escúchemelo bien, por favor, antes de ya entrar al Evangelio como tal, para después de esta disertación con este hombre Simeón Macario, el peor peligro del maligno es que usted crea que está haciendo las cosas bien, tenga pues su lucha normal, cotidiana, pero que todo le salga bien, que todo, absolutamente todo le salga bien. O sea, que si usted es una persona casada, todo le salga bien, que si usted es una persona que tiene una empresa, todo le salga bien, es decir, que sus inconvenientes no sean más altos que las soluciones que usted mismo se pueda brindar. Es ahí lo complicado, que la solución no esté más allá de los límites de los cuales usted mismo se pueda brindar. ¿Por qué? Porque ahí sí usted tendrá que pensar y analizarse muy bien si usted está siendo guiado por Satanás. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado, ¿por qué? Porque entonces entraría usted en una consecución de actos de los cuales usted no ve la gravedad de las cosas. Y por ende, como su vida transcurre en un sentir normal, tranquilo, en medio de las dificultades que usted mismo puede controlar, pues entonces es ahí donde actúa el demonio, dándole todavía mucho más, supuestamente una paz parcial y una tranquilidad parcial, para entonces irlo llevando al infierno. Como decía, a pesar de que este hombre era un hereje, y precisamente hablaba de eso, decía que la redención, que obviamente pues como tal, por eso fue digamos dentro de esa misma acción, fue tenido en cuenta para una de sus obras, como dentro de los escritos monásticos, que hablaba precisamente de la acción que el hombre tiene que vivir despegado de las riquezas materiales y buscar el celibato, o sea, buscar una vida que no tenga alteración en cuanto a la acción sexual. Bueno, también tuvo muchos errores, claro que sí. Muchos errores en cuanto a la acción de la soteriología, en cuanto a la acción de la obra redentora de Cristo. Y que, bueno, en fin, muchas otras cosas que estamos siempre por los bordes, no entro a explicar pues con respecto a esta forma. Pero sí vamos a entrar así dentro del texto del Evangelio, ya con ese sentir, porque cuando dice Cristo subió a la montaña
Mateo expone una acción que se llama la famosa Seleg. Seleg. Y uno dice, ¿qué es Seleg? O más bien uno dice, ¿cómo puedo yo entender lo que me está queriendo decir Mateo con la fracción Seleg? O sea, de subir, de subió. Porque es bastante alterada en el texto arameo. ¿Qué es Seleg? Y podemos llegar a mirarla desde dos puntos de vista, que uno es más acertado que el otro. Usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, porque es que la variación que tiene Seleg es la variación en cuanto a la soledad humana, pero también en cuanto a la unicidad con Dios. Ese es Seleg. De forma que Seleg quiere decir sacado de la tierra. Seleg quiere decir tomado de la tierra, para que entonces en medio de esa sacado de la tierra contemple la maravilla de Dios. Sacado de la tierra comprende la maravilla de Dios, es decir, busque la santidad en medio de la contemplación de lo que pueda llegar a observar. Por otra parte, está queriendo decir la unidad que hay con Dios, mediante la cual Dios se le revela al hombre estando en soledad. Entonces, no sé si me he hecho entender de esas dos maneras, en cuanto a que uno es sacado o extraído de la tierra el hombre, y que logre contemplar las maravillas que Dios ha hecho, y la otra es que Dios se le manifieste al hombre y que le hable en la profunda soledad. Por eso quise tocar el tema de este famoso Simeón, que era pues obviamente dentro de la obra de los monacatos tiene ciertos rasgos importantes en cuanto a la oración. Ya lo otro ya es simplemente la herejía. Habla también pues de la lucha que todos tenemos que llevar, que sin embargo es importante dentro de este mismo texto, como lo hablan estos padres del monacato, analizar muy bien la circunstancia y la situación del proceder continuo que tenemos que tener con Jesús, porque hay una frase muy cierta que dice el Padre Pío, y eso por favor hay que tenerla muy clara. En su vida, en la vida espiritual, nosotros o avanzamos o retrocedemos, porque uno no se queda, la vida espiritual no es estática, o avanza o se retrocede. No sé si me he hecho entender de la forma más precisa con el tema del día de hoy, por eso les decía que es un poco complejo llegar a entender lo que se está queriendo hablar por precisamente pues también este hombre Simeón de Mesopotamia, y que lo importante, lo esencial, como dice el texto del Evangelio, es que pues yo me atrevería a decir que lo esencial es la acción de que Dios se le manifiesta a usted mediante el silencio, mediante la soledad. Pero también es importante que uno reconozca que es sacado de la tierra y que uno pueda contemplar las maravillas que Dios ha creado, que uno pueda contemplar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que entonces nos quede claro que por encima de esta creación hay alguien que la hizo, alguien que la elaboró, que la construyó, para que nosotros entonces disfrutáramos y diéramos el paso en nuestro entendimiento para saber que hay algo más allá de esta creación. Hay algo más allá después de nuestra muerte. Y entonces ahí sí tendría sentido mucho más pleno la acción Seleg que habla nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces podemos comprender que cada uno de nosotros fuimos creados con tal amor, con tal benevolencia por parte de Dios, para contemplar quién es Dios, para maravillarnos de lo que es Dios a través de su creación. Y eso también lo diría también Santo Tomás de Aquino y muchos santos. Claro, todos los santos han hablado precisamente de eso, que en el concepto de las cosas, y siendo objetivo dentro de la misma acción Seleg del arameo, entonces tenemos que buscar esa soledad, buscar ese silencio interior, buscar apartarnos del ruido que nos rodea, para entonces hallar únicamente la comunicación con Dios.
para que Dios nos hable al corazón, para que Dios nos transmita su gracia y nos hable de lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Es importantísimo eso el día de hoy. Acordémonos que hoy estamos celebrando el día de Nuestra Señora de las Nieves. Lastimosamente es una memoria libre, no es ni obligatoria, pero también según Medjugorje, hoy es el día que la Virgen María le ha dicho a los videntes, hoy es el día de su cumpleaños. Entonces hoy también regalemos a la Virgencita María una Ave María en torno a que ese gran día, el 5 de agosto, pues obviamente nevó sobre Roma y se pudo construir la Basílica de Nuestra Señora Santa María la Mayor. Bueno, ya con este sentir, pidamos entonces a la Virgencita María que nos cubra con su santo manto maternal de amor y dentro de su inmaculado corazón nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que no caigamos en esos errores de esas herejías, y que mucho menos entremos en disonancia con la Santa Iglesia Católica. Que a San José también nos cubra con su manto paternal, el manto paternal de San José, y nos lleve por el camino que conduce hacia el Señor. Que nuestro ángel de la guarda le permitamos a Él inspirarnos las buenas acciones, buenas obras, para entonces hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado este programa, te pedimos que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tuya Fede. También invito a tus seres queridos amigos para que se suscriban y se pueda difundir más este mensaje. Muchas gracias. También, si te interesa colaborar además con tu oración, y deseas colaborar de forma económica haciendo tu ofrenda, lo puedes hacer a través de esas dos plataformas, Nequi de Plata, aquí en Colombia. Aquí está el número donde puedes consignar tu aporte. O por el contrario, si deseas hacer tu consignación, tu aporte en el Banco de Vivienda, aquí está la cuenta de ahorros en Colombia o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, gracias por tu aporte y por tu generosidad. Que pases un feliz día a la mano de Dios, de la Virgen María y de San José. Que esté muy bien.